Volvemos a Clic Classy, el poder de la información a un clic. Y ya está con nosotros Maritza Mazo. La saludamos, le damos la bienvenida hoy. Bienvenida a este año bisiesto. Estos temas de los que a usted les gusta, Maritza. Así que en el transcurso del programa nos va a ayudar, les va a ayudar a Javier y a Oscar a llegar información. 29 de febrero, día único cada 4 años, año bisiesto. Yo no sé qué significará eso. Bienvenida, Maritza. Gracias, Roger. Aquí estaba muy pendiente de Clickracia y pues yo sí quisiera haber nacido un 29 de febrero y celebrar mi cumpleaños cada 4 años. Sería una pollita divina, pero nos tocó un 3 de noviembre común y corriente. Entonces aquí estamos listos y estamos con un invitado que nos va a tocar a todos porque esta es una situación que todos en un momento u otro tenemos que vivir inevitablemente. Sí, yo ser experto en el tema, dije, por salud espiritual, salud mental y salud física, hay que hacerle duelo a esa pérdida. ¿Estoy en lo cierto o estoy muy volado, Maritza? Pues yo pienso que sí, pero para eso tenemos el experto, porque él es el que nos va a decir, y él es una persona especialista en esto, es Jorge Montoya Carrasquilla, él es médico del CES y es el fundador de la Asociación en Estudios y Clínica Tanatológica de la Baja California. Él es una persona que se dedica de tiempo completo al tema del duelo y es un asesor internacional. A él, pues, tiene esta clínica en la Baja California, pero en México, en muchas partes del mundo lo consultan y está permanentemente en estos países asesorando en este tema a todo nivel, porque, digamos, un duelo infantil es una cosa muy dura, la pérdida de los padres, de la pareja. Bueno, el duelo en términos generales, pues para mí es un tema bastante sensible y bastante duro. Saludemos entonces. Saludamos a Jorge Montoya Carrasquilla. Sí, buenos días, gracias por la invitación, por Clickracia, poder estar aquí con ustedes compartiendo pues un tema que no es de sobremesa, por supuesto, que no es un tema que le guste a mucha gente, pero que es un tema obligado, bien lo mencionaron al principio. Pero mire la expresión que utiliza Maritza. Bienvenido, doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Gracias por estar con nosotros desde México, Jalisco. Oiga, dos preguntas. La primera, le entendí, clínica tanatológica. Sí, bueno. Sí. Y la segunda es, o el comentario antes de que me responda la pregunta es, tiene razón, esto no es un tema de sobremesa, es una expresión que usted utiliza, pero la verdad es que nosotros sí lo tenemos, perdone que se lo confiese, nosotros sí lo tenemos como si fuera de sobremesa. Eso es por si algo pasa y a mí no me va a pasar. ¿Qué es lo que le puede pasar a uno? Que a todos nos pasa definitivamente la pérdida del ser querido. ¿Y qué nos pasa realmente en lo mental, en lo espiritual y en lo físico? Lo primero, clínica, así se llama, tanatológica, doctor. Sí, es que la tanatología es la ciencia de la muerte, ¿no? Que tiene, sobre todo la tanatología clínica, que tiene que ver en particular con el acompañamiento a las personas que van a fallecer y también el acompañamiento a las personas que pierden seres queridos. Eso es tanatología. Clínica tanatológica, entonces es la que se ocupa de esto precisamente. Si uno tiene como en el imaginario y lo que es como más posicionado es que la tanatología es como la que se encarga pues de arreglar los muertos. Entonces no tiene uno como ese contexto psicológico que es muy importante, ya que está aquí Jorge, y nos ponga en ese contexto de la tanatología que no es tan simple como lo pensamos, es una cosa mucho más profunda que va más allá y que es donde puede ayudarnos a todos. Es que, a ver, la tanatología es la mamá y de ahí se desprenden varias áreas. Hay tanatología histórica, tanatología literaria, tanatología artística, la tanatología clínica, tanatopraxia, que es la que se ocupa de la preparación de los cuerpos. Sí hay una confusión con los términos, porque bueno, al fin y al cabo tánatos es muerte, y como os digo, a pesar de que no es algo que con frecuencia las familias pues trabajan, es algo que es obligado. Todos sabemos que esto más tarde, más temprano nos va a tocar, y no tanto solo a nosotros,
sino a los que nos rodean, ¿no? Que es el mayor de los temores, perder lo que se ama o tener que vivir un proceso de duelo, porque si tú te mueres, pues no vas a vivir nada. Pues sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos hacer simulacros, y el simulacro de muerte no es precisamente meterse uno en un ataúd o ir a las 3 de la mañana al cementerio. Por supuesto que no. Es saber qué puedo hacer, cuáles son esas estrategias de afrontamiento que han probado ser efectivas por aquellos que ya han perdido, para yo conocerlas de antemano y empezarlas a aplicar en caso de que la muerte se me acerque y me salude. Doctor Jorge Montoya, muy buenos días, cordial saludo. Quiero hacer un preámbulo. Yo tuve la oportunidad de laborar en el sector funerario en la ciudad de Medellín durante 19 años. Yo soy técnico profesional en tanatopraxia y ejercí esta labor que es muy bonita. Es una labor social primordial para la sociedad en ese acompañamiento del duelo. Y quiero que usted nos explique, por favor. Conocemos normalmente 3 causas de muerte: la muerte natural, la muerte accidental y la muerte violenta. ¿Cómo pueden afrontar las personas, dependiendo del tipo de muerte que tenga, con su ser querido, con su amigo, con su familiar, afrontarla? Porque son 3 causas totalmente distintas y se pueden vivir de manera diferente. Pues mira que a lo mejor coincidimos, porque yo creé, dirigí, formé, hice famosa la unidad de duelo de la funeraria de San Vicente. Exactamente, con don Pues, Fernando Arango. con Fernando Arango, Sí, exactamente. señor. Entonces, ahí estuvimos, seguramente coincidimos en alguna cosa de Alpar o del remanso, cualquier cosa de esas. Bueno, Correcto. pues mira, realmente la respuesta depende básicamente no tanto de las particularidades de la muerte, aunque la particularidad de la muerte sí influye, como podemos ver. No es lo mismo un homicidio o una desaparición que un suicidio, por ejemplo. Pero las respuestas a la muerte dependen básicamente de cómo se presenta esta, si se presenta de forma anticipada o se presenta de forma súbita, inesperada, como por una enfermedad aguda, un infarto, por ejemplo, un accidente o incluso un homicidio o un suicidio. Lo súbito, ¿no? Y lo otro, lo anticipado, que permite un cierto periodo de preparación, de adaptación al proceso. Eso es lo que realmente importa. Por supuesto que cada muerte tiene sus particularidades, ¿no? El suicidio, enfrentar una pérdida por suicidio tiene sus particularidades, lo mismo que por un homicidio o una desaparición. Pero la respuesta depende más es de la subitaneidad con que se presente la muerte. Obviamente, pues sí, también fíjate la edad, ¿no? Una muerte natural. Esa muerte que nos gustaría a muchos, ya de barba blanca, bueno, yo ya tengo la barba blanca, o sea que ya tengo un punto a favor. Morir de ese anciano con esa barba blanca, que muere en su cama, de muerte natural, como decía Gol, un investigador catalán, rodeado de todos los suyos, donde ya repartió las cosas. Eso está bonito, pero eso es más un deseo visceral que una realidad. Eso es poco frecuente. Pero bueno, hay gente que se muere de enfermedad y depende mucho, cuando es por enfermedad, depende mucho del acompañamiento que vayas a tener durante ese proceso de enfermedad final. Jorge, un saludo muy especial. Pues le cuento que yo en este momento estoy viviendo el duelo. Fallece mi padre y uno muchas veces cree que está preparado para muchas de las muertes. En especial mi papá pues venía padeciendo una enfermedad. Uno creería que estaba preparado para esa muerte, pero cuando llega el momento se da uno cuenta de que no. Definitivamente afrontar en familia el tema del duelo es muy difícil. Uno cree que va a ser fácil. Obviamente que va a existir dolor, tristeza y llanto, uno cree que va a ser muy fácil, pero ¿cómo evitar, por ejemplo, temas como la depresión, el estrés, la soledad, la angustia, el dolor frente a estos momentos? Y más cuando uno dice, yo ya estaba preparado para la muerte de mi ser querido, pero cuando pasa se da uno cuenta de que no, que en realidad el dolor es igual de intenso, la tristeza es igual de intenso, el llanto es igual de intenso, y obviamente extrañar a ese ser querido, ya no volverlo a ver, no poderlo abrazar, no poderle dar un beso, es un dolor que uno tiene que afrontar, pero que muchas veces no lo sabe y que mentalmente te empieza a jugar un sinnúmero de cosas frente a la muerte de ese padre. Claro que sí. Fíjense que hemos crecido
Y durante nuestro crecimiento, hasta llegar a la edad que tenemos ahora, hemos tenido infinidad de pérdidas, no solamente pérdidas por muerte. Hemos perdido amigos, hemos perdido espacios, hemos perdido dinero, hemos perdido trabajo, hemos perdido parejas, ¿no? Y también hemos perdido mascotas, hemos perdido seres queridos, abuelos y muchos otros familiares. Y es excepcional que alguien se haya acercado a nosotros a decirnos, cuando estábamos viviendo esas pérdidas, algunas de poco, mediano o gran impacto, y se nos acercara y nos dijera, sí, mira, cuando eso pasa, hemos aprendido que es bueno la silla vacía modificada, la competencia de estímulos, que es muy bueno escribir, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer esto, aquello. No, nadie se nos acerca a enseñarnos estrategias efectivas y aprendemos por imitación, lo que se llama aprendizaje vicario, porque lo que hacen los demás, y la mayoría de lo que hacen los demás son lo que nosotros conocemos como estrategias de negación, represión, supresión, proyección, bueno, etcétera, todas llamadas estrategias de negación. De tal manera que llegamos a adultos a enfrentarnos a una pérdida tan grave como la pérdida de una de las figuras paternas y no tenemos con qué defendernos. Eso es lo que nosotros venimos trabajando aquí. Bueno, yo llevo 27 años trabajando con duelo infantil, implementando muchas cosas y estamos ahora en Medellín haciendo cositas también, afortunadamente. En relación con esa segunda parte de qué hacer con todo eso que la muerte nos presenta, miren, no se trata de evitarlo, porque eso es inevitable. El dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad de separación, el querer ver al otro, eso viene con la muerte, a pesar de que tengamos un concepto previamente formado, ¿no? Porque es que ya cuando te enfrentas en la realidad es como ser muy buen periodista de toros. Puede ser muy bueno, pero vaya, póngase delante del torito ahí en la arena a ver cómo le va. Y muchas veces pues nos vamos a asustar. Sí, se vale. Lo que tengo que hacer es cómo gestiono eso. Yo tengo que aprender cómo trabajar, ojalá en compañía de otras personas, cómo manejar todo esto que la muerte me produce. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo de nuestros maestros, que son nuestros pacientes. Y es preguntarles, bueno, cuéntenos ustedes cómo lo han hecho. Y eso es lo que hemos ido recogiendo a lo largo de los años. En eso consisten los simulacros de muerte, mostrarle a la gente las cosas que sí se pueden hacer. Doctor Jorge, buenos días, cordial saludo. Doctor, en psicología y en física hay un término que se fusiona, se llama resiliencia. En física es ese efecto físico de un objeto de volver a la forma cuando recibe un golpe. Y en psicología es el tiempo o la forma en que un individuo, una persona, reacciona frente a un duelo. Es decir, no todos reaccionamos de la misma manera, no todos manifestamos el mismo dolor de manera pública. ¿Por qué nos habla un poquito de esas diferencias entre las, y no quiere decir que uno sienta más que otro, sino que son diferentes formas de manifestar el duelo? Háblenos un poco el tema de la resiliencia, doctor, por favor. Bueno, la resiliencia la entendemos como la capacidad que tiene todo ser humano de salir victorioso de un hecho trágico. Para salir victorioso de un hecho trágico, para salir con crecimiento, como se define, se necesita de una buena disponibilidad de recursos internos y recursos externos. Ahí es donde está la primera diferencia capital. No todas las personas tienen adecuados recursos internos, estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa, como se les llame, para afrontar adecuadamente, constructivamente y con crecimiento las pérdidas, porque yo puedo tener la negación como estrategia o la represión de mis emociones y eso no va a ser una estrategia efectiva. De hecho, no lo es. Yo me puedo estar distrayendo y trabajando constantemente. La distracción es necesaria, pero no es un mecanismo resolutivo. Hay que combinarla con un afrontamiento directo. Entonces, la resiliencia, y eso es lo que hace una gran diferencia entre las personas, depende de la disponibilidad de recursos, tanto internos como externos. Y el otro factor que determina, que es quizá el más importante, que determina la respuesta a la pérdida, es lo que la pérdida signifique para mí en términos de compromiso de mi mundo personal.
Porque bueno, yo puedo perder un hermano, compañero de habitación, compañero de crianza, de universidad, trabajamos en la misma empresa, todo el tiempo estamos juntos y se muere mi hermano y va a afectar de forma muy dramática mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad. Pero puede ser también ese mismo hermano que se fue para Australia hace 40 años y el que yo tengo noticias muy de vez en cuando y se va a morir y muy probablemente afecte de una manera con poco impacto mi mundo personal, mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad. Eso es quizá el factor más importante y es lo que nosotros llamamos las características del apego, que es el factor más importante que determina la respuesta a una pérdida. Hay muchos otros factores, pero estos son los más llamativos. Jorge, ¿y por qué los seres humanos tenemos este proceso que debería ser natural? Porque nacemos, crecemos y morimos, pero no lo tenemos como el proceso natural que tiene que ser, porque todos nos tenemos que morir, pero no quisiéramos, pero no sabemos cómo enfrentarlo desde que estamos en ese proceso, desde que vamos creciendo, sabemos que en un momento dado eso se va a terminar y lo tenemos muy mentalizado de que es algo muy malo y casi que, pues, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué se me lleva a mis seres queridos cuando, pues, desde que nacemos ya tenemos marcado el día que nos vamos a morir, pero no lo mentalizamos ni lo tenemos interiorizado para crearlo y lo vemos más como un castigo? Fíjate que tú mismo dices, ¿por qué Dios me hace esto? La gente que dice, ¿por qué Dios me hace esto? Es la misma que sabe que Dios te dice que cuando te mueras regresas a su casa, a su lado. Entonces es paradójico, ¿no? Que estés quejándote cuando lo que Él te propone es un lugar muy agradable. Pero bueno, eso obedece a esas incongruencias con que vivimos los seres humanos, porque, bueno, para que haya pérdida, y estamos hablando en particular de pérdida por muerte, tiene que haber dos cosas esenciales que nos ayudan a entender un poquito esto. Primero, tiene que haber conciencia de pérdida. Tengo que tener conciencia de que perdí. Un ejemplo prototípico de no tener conciencia de pérdida es lo que le va sucediendo, por ejemplo, a los pacientes con demencia, ¿no? Y sobre todo con demencias avanzadas que puede perder seres queridos y no sentir nada porque no hay conciencia de pérdida. Y la otra condición es que haya deseo de retorno del objeto perdido. Si no hay deseo de retorno del objeto perdido, no habría duelo. Pero, y ahí viene el punto, todos a lo largo de nuestra vida construimos vínculos. Esos vínculos que llamamos apego se construyen y lo que nos cuesta realmente de las pérdidas es romper esos vínculos. Desde Freud, que nos sentó las bases en este sentido, sabemos que el duelo es precisamente la resistencia a aceptar que ese vínculo se rompió. Pues vivir sin vínculos sería imposible porque los vínculos nos ayudan pues a crecer y a socializar y a lo que sea. Tal vez un concepto de muerte y no solamente un concepto de muerte, sino un concepto de vida. Yo hice cuidados paliativos hace muchísimos años y acompañé muchas personas que iban a fallecer hasta que, bueno, ya el duelo me fue absorbiendo completamente, pero muy poquita gente muere en esa paz. Yo recuerdo, sí, un misionero catalán que vino a trabajar con un familiar mío aquí a estudiar con él, que murió en lo suyo, ¿saben? Con una paz y una tranquilidad, porque fue consecuente con sus creencias. La mayoría de las personas no somos consecuentes. Decimos mucho, pero a la hora de la verdad, pues no estamos cumpliendo todo aquello que creemos. Entonces nos falta mucha cosa. Los seres humanos todavía somos seres muy pequeños, muy niños todavía en términos espirituales y nos falta crecer en ese sentido y sobre todo ser más consecuentes. Doctor Jorge, todas las personas, todos los seres humanos vivimos el duelo de una manera diferente y todo parte también de la cercanía que tengamos con la persona que perdemos. ¿Cuánto tiempo puede durar el duelo? ¿Cuánto tiempo toma a esa persona ser consciente de que debe asumir una pérdida y continuar con su vida? Porque muchas personas piensan, me estoy enloqueciendo, no veo el sendero para salir de la situación en que vivo.
Bueno, ese es un tema bien complejo, porque ahora con los criterios nuevos que se revisaron, a ver, en salud mental, para los diagnósticos de los problemas mentales, nos basamos en 2 libros, ¿no? El libro de la CIE-11, que llamamos, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, edición número 11 de la Organización Mundial de la Salud, capítulo Enfermedades Mentales. Y el DSM-5, edición número 5, de los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y eso ha venido a producir una gran confusión. Pero miren, cuando uno trabaja con personas en duelo, se da cuenta que el proceso del duelo es un proceso largo, muy, 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 usando los 3 muy que hablamos con los niños, largo. Sabemos que en promedio una persona puede tardar en recuperarse tanto como 3 o 4 años. Hay gente que lo hace en menos tiempo, por supuesto, y hay gente que necesita los 3 o 4 años, o hay gente que necesita más. Pero hay que tener en cuenta que recuperarse de una pérdida no es dejar de llorar, lejos está. Recuperarme de una pérdida implica tener un nivel de reconstrucción de mi mundo personal medianamente satisfactorio, a pesar de que no haya reconstruido todo. Y en eso vamos a ser diferentes. Por ejemplo, si se muere mi hermano, compañero, amigo, parcero, me puede costar mucho volver a reconstruir mi mundo. Pero si se muere el hermano que vive en Australia, pues hombre, mi mundo ni siquiera se desbarató, fue levemente tocado y la recuperación va a ser mucho más temprana. Con esto lo que les quiero decir es que el duelo está sujeto a demasiadas variables y no puede la duración del duelo ser fijada en solamente la intensidad o duración de los síntomas. El duelo es muy complejo, es todo un universo en el que interfieren muchas variables y van a crear, por supuesto, todos esos factores que determinan la respuesta a la pérdida, van a crear perfiles de respuesta muy diferentes. Doctor Jorge, frente al vínculo, yo tengo una inquietud grande, se la quiero reflejar con una experiencia personal. No sé si usted se acuerda que una masacre muy sonada que hubo en Colombia en un departamento que se llama Chocó, donde en Bojayá, exactamente. A mí me tocó cubrirla como periodista, estuve casi 2 meses allá cubriendo eso. Y cuando yo llegué de nuevo a mi sitio de trabajo, la gente estaba muy preocupada, preguntándome cómo me había sentido, qué era lo que había vivido, porque me tocó vivir cosas muy complicadas, sobre todo ver el duelo de otros, porque como periodista eso fue lo que más me ha inquietado a mí en la vida. A mí no, decir, ver un cadáver destrozado de forma violenta es muy impresionante, pero ver el duelo que genera ese cadáver en sus dolientes es mucho más duro. Entonces me decían y me cuestionaban porque escribía cosas que de pronto cualquier persona no la escribe, ¿cierto? Por la sensibilidad con que se escribía eso. Y me mandaron, pues por iniciativa y obviamente por mi consentimiento, me mandaron para donde el psicólogo, y el psicólogo me dijo que tal vez esa era una forma de elaborar el duelo mía, ¿cierto? Entonces, ese vínculo yo no lo sentía tan próximo porque no eran mis dolientes, yo no conocía a las personas, yo simplemente las veía llorar, las veía lamentar y reflejaba eso. Pero digamos que el psicólogo que me explicaba era un poco es que también te pones en los pantalones y en los zapatos de ellos, y ese duelo también hay que elaborarlo. ¿Es así o cómo interpretar eso? Sí, mira, primero hay una frase de el escritor inglés, el poeta místico por excelencia inglés, creo que es del siglo XVIII, que se llama John Donne, que dice más o menos esto: la muerte de cualquier ser humano me toca a mí porque yo hago parte de la humanidad. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Obviamente, estar expuesto a esto te recuerda tus propios procesos. La muerte produce, entre los distintos dolores, produce dolor físico, psicológico, social, espiritual, familiar, pasado, presente y futuro. Y en ese dolor social, que fue lo que viviste, ya pues nuestro país en particular tiene un dolor social de muchísimos años que no ha sido adecuadamente manejado, con lo cual
eso inevitablemente nos tiene que tocar, nos duele. Muchos de nosotros no vivimos de cerca, bueno, los medios de comunicación sí nos lo trajeron, por ejemplo, todas estas masacres en África, las guerras, lo que está pasando ahora en Gaza, pero eso nos toca y nos duele como humanidad que somos, ¿no? Porque una de las cosas que nos falta a los seres humanos es corresponsabilidad. Yo recuerdo que decíamos aquí en la ciudad, bueno, yo estoy aquí en Medellín, nos decíamos, no, es que esos son los sicarios, es la sociedad la que genera el sicariato. Y es que nosotros no somos miembros de esa sociedad. Pues claro que lo somos. Nos falta, en este sentido, mucha corresponsabilidad. Y eso que viviste fue que fuiste corresponsable de la tragedia que vivimos en Colombia hace tantos años. Jorge, mil gracias por acompañarnos, por hablarnos de este tema que, como tú lo dijiste, eso no es un tema de sobremesa, es un tema que nos toca a todos, un tema muy importante. Te agradecemos mucho tu compañía y tus palabras. Vale, un abrazo, muchas gracias. Cuando quieran, por aquí estoy disponible.